Bueno, buen día, jóvenes. Entonces, hoy vamos a empezar con los problemas del capítulo 7. Bueno, para resolver los problemas del capítulo 7, aplicamos los principios que hemos visto en este capítulo, que son fundamentalmente el principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía cinética. Pero a esto también nosotros vamos a utilizar todo lo que hemos visto en el anterior capítulo de trabajo y energía. Entonces también aplicamos el teorema de trabajo y energía y también aplicamos el principio general de la energía y el principio general de conservación de la energía. Y en algún problema también vamos a aplicar lo que hemos visto en el capítulo 5, dinámica, segunda ley de Newton, cinemática. Ya les dije que mientras vamos avanzando, entra todo lo que vemos en los anteriores capítulos, ¿ya? Entonces, en este caso particular, hemos visto dos tipos de choques, ¿ya? Hemos visto un choque completamente elástico y un choque completamente inelástico. Y luego hay cualquier choque que se llama inelástico, ¿ya? Entonces, habíamos visto que para un choque completamente elástico se cumplen los dos principios, es decir, el principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía cinética. En cambio, para un choque completamente inelástico, solamente se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque en un choque inelástico actúan fuerzas de rozamiento o fuerzas disipativas. Y por lo tanto, si actúan fuerzas de rozamiento disipativas, no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética, ¿ya? Ahora, también hay otro tipo de choques que reciben el nombre de choques inelásticos. En ese caso, los valores de que hemos definido nosotros un coeficiente de restitución, que lo hemos representado con la letra E. Entonces, para ese tipo de choques, el valor de E está comprendido entre 0 y 1, ¿ya? Después de ese choque siempre hay pérdida de energía. Bueno, lo vamos a ir viendo ya en el transcurso de la resolución de los problemas, ¿ya? Entonces, he escogido en primer lugar el problema número 7. Entonces, el 7-7, que dice lo siguiente. Una bola de 10 gramos. Bueno, otra cosa, nosotros siempre vamos a tratar de representar con A y B a los dos cuerpos que chocan, ¿ya? Y también de acuerdo a la nomenclatura que hemos utilizado en el texto, entonces BA1 es la velocidad de A antes del choque, ¿ya? Y B sub B1 la velocidad de B antes del choque, ¿ya? Después del choque, la velocidad de A es BA2 y la velocidad de B es B sub B2. Nosotros arbitrariamente después del choque lo podemos dar cualquier sentido a la velocidad, ¿ya? Cuando hagamos los cálculos y determinemos el valor de B sub A2 y el valor de B sub B2, el signo nos va a decir si se mueve a la derecha o a la izquierda. Ahora, ¿cuál es el convenio de signo que nosotros vamos a utilizar? ¿Ya? Si un cuerpo se mueve hacia la derecha, para nosotros su velocidad es positiva, ¿ya? Positiva. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Para nosotros la velocidad es negativa. Este es un convenio arbitrario que lo asumimos, ¿ya? Entonces, se mueve a la derecha, positivo. Se mueve a la izquierda, negativo. Ahora, si se mueve hacia arriba, para nosotros la velocidad es positiva, ¿ya? Si el cuerpo se mueve hacia abajo, también la velocidad va a ser negativa, ¿ya? Entonces es un convenio arbitrario que se adopta para la resolución de este tipo de problemas, ¿ya? Entonces esto voy a borrar. Entonces ahora yo voy a leer. Ahora, esta situación que está aquí es antes del choque, ¿ya? O sea, yo necesito espacio en la pizarra, entonces voy a hacerlo más pequeñito, ¿ya? Entonces esto es antes del choque, ¿sí? Antes del choque. Y esto es después del choque, ¿ya? Antes y después del choque. Entonces vamos a leer el problema ahora sí, anotar los datos y comprenderlo mejor. Entonces dice lo siguiente, una bola de 10 gramos. Nosotros representamos con A a cualquiera de las bolas y con B a la otra bola. En este caso yo voy a representar a la primera bola. Entonces dice una bola de 10 gramos. Entonces para nosotros
MA es igual a 10 gramos, ¿ya? Una bola de 10 gramos desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal lisa. Entonces, la velocidad V sub A1 es 20 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces dice, una bola de 10 gramos desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal lisa y choca de frente con otra de 30 gramos. Entonces, para nosotros la masa de B es 30 gramos, ¿ya? Que se mueve en dirección opuesta con velocidad de 10 centímetros. Entonces, B sub B1 va a ser igual a menos 10 centímetros por segundo. ¿Por qué lo pongo yo el signo menos? Porque de acuerdo a nuestro convenio, yo estoy estableciendo que A se mueve hacia la derecha. Entonces, la velocidad de A para nosotros es positiva. Pero nos dice que B se mueve en sentido contrario. Entonces, B se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad V sub B1 de B es negativa. Lo ponemos el signo cuando sabemos que realmente se mueve hacia la izquierda. De la velocidad de B y de A después del choque, no sabemos si las bolas rebotan o si es que avanzan las dos a la izquierda o las dos a la derecha, no lo sabemos, ¿ya? Pero lo dejamos así. Yo arbitrariamente estoy diciendo que va a rebotar y A también va a rebotar. Después de determinar los valores, el signo me va a decir si B se mueve a la derecha, a la izquierda, y lo mismo con A, ¿ya? Voy a seguir leyendo el problema. Dice, si el choque es perfectamente elástico, hállese la velocidad de cada bola después del choque. Entonces vamos a encontrar B sub A2 y vamos a encontrar B sub B2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso nos dice que el choque es completamente elástico. Por lo tanto, se cumplen los dos principios. El principio de conservación de la energía cinética y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la energía cinética total antes del choque, ¿ya? Si yo aquí, digamos, escribo, la energía cinética, ¿ya? Total antes del choque debe ser igual a la energía cinética total, ¿ya? Después del choque. Ese es el principio de conservación de la energía cinética. Energía cinética total antes del choque igual a la energía cinética total después del choque. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la energía cinética total antes del choque, entonces aquí voy a escribir, va a ser igual a 1/2 la masa de A por B sub A1 al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por B sub B1 al cuadrado. Esa es la energía cinética total antes del choque. Será igual la energía cinética total después del choque, entonces será igual a 1/2 de la masa de A por B sub A2 al cuadrado, ¿no? Más 1/2 de la masa de B por B sub B2 al cuadrado, sus respectivas velocidades después del choque. Entonces, una vez de que escribimos el principio de conservación de la energía cinética, entonces hacemos las simplificaciones de esa ecuación. Entonces, 1/2 se simplifica. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es de que este término del lado derecho, MA, B sub A2 al cuadrado, lo vamos a traer al lado izquierdo, ¿ya? Y lo vamos a agrupar con el primer término del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo factorizo la masa, fíjense. Entonces, factorizamos la masa, ¿ya? Y este término va a venir con signo negativo. Entonces, aquí yo escribo B sub A1 al cuadrado menos B sub A2 al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que he hecho es llevar este término del lado derecho al lado izquierdo con signo menos, ¿no? MA, BA1, MA, BA2, ¿ya? Igual. Ahora, este otro término,
¿ya? Lo vamos a llevar al lado derecho. ¿Dónde está mi otro marcadorcito? Entonces, este término lo vamos a llevar a sumarlo con este, ¿ya? Es decir, agruparlo con este. Entonces, aquí en el lado derecho factorizo yo ahora la masa B. ¿Ya? Abro un paréntesis, me queda esto, B sub B2 al cuadrado. Y este término MB, B sub B1 al cuadrado, va con signo negativo al lado derecho. Entonces, como he factorizado la masa B, entonces aquí me queda menos B sub B1 al cuadrado. ¿Ya? En realidad, para resolver este problema, nosotros les decía, aplicamos el principio de conservación de la energía cinética y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. En realidad tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero esta ecuación es cuadrática. ¿Por qué? Porque las velocidades están elevadas al cuadrado. Entonces, no es tan fácil resolver esa ecuación cuadrática. Y para eso se recurre a un artificio del álgebra, en realidad a una propiedad del álgebra que se llama la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Ustedes van a recordar que la diferencia de cuadrados, ¿ya? Si yo tengo la diferencia de a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a los dos términos, a menos b, a más b. ¿Ya? Entonces, por una propiedad del álgebra, la diferencia de cuadrados es igual al producto de estos dos términos, a menos b por a más b. ¿No? Entonces, esa propiedad es la que nosotros vamos a utilizar ahora para resolver estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una diferencia de cuadrados y aquí tengo otra diferencia de cuadrados. Entonces, yo voy a escribir MA, abro un paréntesis, B sub A1 menos B sub A2, paréntesis, otro paréntesis, B sub A1 más B sub A2. Estoy aplicando la diferencia de cuadrados. Igual, en el lado derecho lo mismo. Tengo MB. Entonces digo B sub B2 menos B sub B1, otro paréntesis, B sub B2 más B sub B1. ¿Ya? Ya esa lo llamamos ecuación 1. Ecuación 1. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Ahora aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué me dice ese principio? Que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por su velocidad. Entonces, antes del choque voy a tener la masa de A por B sub A1, ¿ya? Más la masa de B por B sub B1. Eso debe ser igual a la masa de A por B sub A2 más la masa de B por B sub B2. ¿Ya? Ese es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Yo lo voy a llamar ecuación número 2. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros con la anterior ecuación. Es decir, este término lo voy a tener para agruparlo con este. Y este otro lo voy a llevar allá. ¿Ya? Entonces, al traer esto viene con signo negativo. Entonces, factorizo nuevamente la masa A. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar B sub A1 menos B sub A2. ¿Ya? Igual. Ahora, en el lado derecho factorizamos la masa MB. Me queda aquí B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este término lo estoy llevando al lado derecho con signo negativo. Entonces me queda B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? Y a esta lo llamamos ecuación 3. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahora? Ahora dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí te lo voy a escribir, a ver si me alcanza mi pizarra. Dividimos, ¿ya? 1 entre 3. ¿Ya? Entonces voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 3. ¿Ya? Entonces voy a copiar yo aquí la ecuación 1. Entonces dice MA paréntesis B sub A1 menos B sub A2, otro paréntesis,
B sub A1 más B sub A2. Igual, en el lado derecho, MB, B sub B2 menos B sub B1, paréntesis, B sub B2 más B sub B1. Esa es la ecuación 1 he copiado. Entonces, dividimos, hemos dicho, ¿ya? Dividimos esta ecuación miembro a miembro entre la ecuación 3. Entonces, aquí debajo coloco la ecuación 3. Entonces, la ecuación 3 me dice MA B sub A1 menos B sub A2. Igual, ¿no es? Igual, ahí está. MB B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? Entonces, ahora, al dividir la ecuación 1 entre la ecuación 3, fíjense, ahora se simplifica esto. MA con MA. BA1 menos BA2, BA1 menos BA2. En el lado derecho, MB, MB. Todo este término con todo este término. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, me queda simplemente esta ecuación. B sub A1 más B sub A2 igual. En el lado derecho me queda B sub B2 más B sub B1. Una vez de que llegamos ahí, voy a ver si todavía se ve en la cámara, se ve. Entonces, una vez de que llegamos a esta ecuación, ahora vamos a sustituir la información que tenemos, ¿no? Conocemos BA1 y conocemos B sub B1. Entonces, aquí en BA1, como estamos en el mismo sistema de unidades, voy a trabajar la masa en gramos y la velocidad en centímetros por segundo, ¿ya? Entonces, la velocidad A1, la velocidad de la bola A antes del choque, me dice que es 20. Entonces, coloco aquí 20 más BA2 que no conocemos. Igual, aquí tengo B sub B2 más B sub B1, pero B sub B1 es menos 10. Entonces, coloco aquí menos 10. ¿Ya? Entonces, finalmente, este menos 10 va a venir a sumar al lado izquierdo. Voy a tener aquí 30. Entonces, despejando B sub B2 va a ser igual a BA2 más 30. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación muy importante que lo vamos a llamar ecuación 4. En esta ecuación 4 yo tengo dos incógnitas, B sub B2 y B sub A2. Ahora trabajamos con esta ecuación 2, ¿ya? Con la ecuación 2. Pero como no tengo yo espacio, entonces voy a borrar, ¿ya? Porque ya han visto todo el análisis que hemos hecho. Entonces, miren, a esta ecuación 2, ¿dónde está? Aquí está. A esta ecuación 2 voy a sustituir yo los datos que tenemos. Entonces, en vez de MA, ¿ya? Tengo 10 gramos. Entonces escribo. Aquí vamos a poner, aquí, 10 por BA1. BA1 es 20. Entonces digo por 20. Más MB. ¿Cuánto vale MB? Vale 30. Por B sub B1. B sub B1 es menos 10. Entonces colocamos menos 10. ¿No es? Igual. Yo estoy en esta ecuación. Igual. MA. MA vale 10 BA2. BA2 no conocemos. ¿Ya? Más MB, que vale 30. B sub B2, que tampoco conocemos. ¿Ya? Ahora, aquí tengo 10 por 20 es 200. Y aquí voy a tener menos 300. ¿Ya? Más por menos es menos. Menos 300 más 200 me va a quedar menos 100. ¿Ya? Menos 100 igual a 10 B sub A2 más 30 B sub B2. Podemos simplificar un 0. ¿Ya? Entonces, un 0, un 0, un 0. Entonces, me va a quedar aquí menos 10 igual
BA2 más 3B sub B2. Una vez que llegamos aquí, esta es nuestra ecuación 5, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense, la ecuación 4 y la ecuación 5 tienen dos incógnitas. Por lo tanto, ahora podemos resolver con mucha facilidad ese sistema. Entonces, podemos aplicar método de sustitución, sumas y restas, igualación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 5. ¿Eh? Entonces, vamos a sustituir 4 en 5. Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, ahora, sustituimos 4 en 5. ¿Ya? Entonces, tengo aquí menos 10 igual BA2 más 3B sub B2. Pero B sub B2, entonces abro paréntesis, en vez de B sub B2 coloco BA2 más 30. Más 30. Ahora tenemos una sola incógnita. Menos 10 igual BA2 más 3BA2 y más 3 por 3, 90. ¿Vale? Muy bien. Entonces, este 90 lo traigo con signo negativo al lado izquierdo. Entonces voy a tener menos 90 menos 10. Voy a tener menos 100. Y allá, 3BA2 más BA2, voy a tener 4BA2. ¿Vale? Entonces, a partir de esta última ecuación, despejamos el valor de BA2. Y va a ser menos 100 entre 4 es menos 25. ¿Ya? Entonces, BA2 es igual a menos 25 centímetros por segundo. Como nos sale negativo, significa que la bola A se mueve hacia la izquierda. Entonces, está correcto lo que hemos representado. ¿Ya? Entonces, la bola A choca y rebota hacia la izquierda. Por eso nos sale negativo. Entonces, la bola B, si me sale positivo, se mueve hacia la derecha. Entonces, vamos a calcular. Yo le borro esa ecuación. B sub B2, aquí está. ¿Ya? B sub B2 era igual a BA2 más 30. A BA2 más 30. Entonces, B sub B2 va a ser igual, BA2 vale menos 25, más 30. Entonces, esto va a ser más 30 menos 25 es 5 positivo. Entonces, B sub B2 es igual a 5 centímetros por segundo. Como me sale positiva la velocidad de B después del choque, significa que la bola B se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la suposición que hemos hecho está correcta. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora borramos rapidito y vamos a hacer otro problema. Lo vamos a hacer un poquito ahora más rápido porque ya sabemos qué principios tenemos que aplicar a los respectivos choques. Seguro que se nos ha ido una media hora. Claro. Ahora voy a volver para atrás al problema 7.4. ¿Ya? Entonces voy a hacer el dibujo en primer lugar.
Entonces voy a leer el problema 7.4. Dice lo siguiente: el carrito de la figura de masa MA igual a 3 kilos. Entonces vamos a anotar los datos. Entonces, con A estamos representando al carrito y con B a la esfera que cuelga de un péndulo simple, ¿ya? Entonces, la masa del carrito nos dice 3 kilos. Entonces, el carrito de la figura de masa MA igual a 3 kilos se mueve con una velocidad inicial de 4 metros por segundo. Entonces, para nosotros, BA1 es igual a 4 metros por segundo, ¿ya? Entonces, todo voy a ir representando. Entonces, BA1 es la velocidad del carrito antes de que se produzca el choque, ¿ve? Entonces, la velocidad, voy a volver a leer nuevamente, se mueve con una velocidad inicial de 4 metros por segundo y golpea contra el péndulo de masa MB igual a 5 kilos. Entonces, la masa de la esfera, en este caso, para nosotros es el cuerpo B, nos dice 5 kilos. Esfera, péndulo, cuerpo B. ¿Eh? Voy a seguir leyendo. Entonces, y golpea contra el péndulo de masa MB igual a 5 kilos y longitud 1 metro. La longitud de la cuerda que está sosteniendo a la esfera o al péndulo es 1 metro, ¿ya? Siempre la longitud se mide hasta el centro, ¿ya? Entonces, todo esto es L, ya sea existe, yo lo voy a anotar. Más allá lo vamos a llevar. Entonces, la longitud de la cuerda es siempre hasta el centro de la esfera, ¿ya? Entonces, esto lo estamos representando con L, ¿ya? Entonces, dice, la longitud es 1 metro. Vamos a seguir leyendo. Punto 6. Como resultado de la interacción, el péndulo se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. Se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. Punto 6. Calcular el valor de este ángulo suponiendo que el choque fue totalmente elástico. Entonces, nuevamente se trata de un choque totalmente elástico, ¿ya? Entonces, analicemos el problema. Tenemos nosotros el péndulo, que es una esfera que está colgada de una cuerda. En su posición de equilibrio va a estar vertical la cuerda y el cuerpo va a estar en reposo. ¿Qué significa eso? Significa que su velocidad V sub V1 es 0, ¿ya? La velocidad de V antes del choque, V sub V1 es 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Entonces, el carrito avanza hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, se produce el choque, ¿ya? Y debido al choque, ¿ya? La esfera se mueve hacia la derecha, de tal manera que va a alcanzar una posición que lo vamos a representar por ángulo θ. Voy a exagerar yo un poquito, ¿ya? Entonces, se desvía la esfera hasta esa posición. Un poquito más larguito. A ver. Ya está ahí más o menos. Entonces, después del choque, el péndulo se va a desviar hacia la derecha, nos dice. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar que se ha elevado una altura h.
Entonces aquí se va a formar un triángulo. Entonces, esto es nuestro nivel de referencia siempre, ¿ya? Nuestro nivel de referencia. ¿Ya? Entonces decía, el péndulo se ha elevado una altura h. Se ha elevado esta altura. Se ha elevado esa altura h respecto a la posición inicial. Y este es el ángulo θ que tenemos que calcular. ¿Ya? A esta otra altura, fíjense, la otra altura que hay, desde el centro de gravedad, aquí está el centro de gravedad o el centro de masa. Entonces, desde el centro de masa hasta arriba, ¿ya? Esa altura me lo voy a representar con negro. Esta altura yo lo voy a representar con Z, ¿ya? Con Z. Y todo esto es la longitud. Entonces, fíjense, aquí se me forma un triángulo, ¿ya? Cuyo lado adyacente es Z y la hipotenusa es L, ¿ya? Entonces, para calcular este ángulo θ, yo voy a hacer lo siguiente. El coseno de θ, es igual al cateto adyacente Z dividido la hipotenusa L. A ver. Entonces, el coseno de θ es igual a Z dividido L. Pero aquí en la figura ustedes observen que Z es igual a L menos H. ¿Ya? Z es igual a L menos H. Entonces, para calcular ese ángulo θ, yo lo único que tengo que calcular es el valor de H. Entonces, yo conozco el valor de H. Como conozco el valor de L, entonces el problema está resuelto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar el valor de la altura que sube el péndulo. ¿Ya? Entonces, y para eso aplicamos los principios que hemos visto en este capítulo. El principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, como nos dice que se trata nuevamente de un choque completamente elástico, se cumplen los dos principios. Entonces, voy a aplicar yo, en primer lugar, el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, digo, la energía cinética antes del choque es igual a 1/2 de la masa de A por B sub A1. ¿No? Más 0. ¿Por qué? Porque en este caso el cuerpo B o el péndulo o la esfera está en reposo. Entonces no tiene energía cinética antes del choque. Igual, después del choque, no sabemos si el carrito va a rebotar o va a continuar moviéndose hacia la derecha, pero se va a mover. Entonces va a tener energía cinética el carrito después del choque. Entonces digo, 1/2 de MA por B sub A2 al cuadrado. Perdón, aquí es al cuadrado. ¿Ya? Más la energía cinética ahora de la bola. ¿Por qué? Porque el péndulo o la bola va a salir disparada hacia la derecha con una velocidad B sub A2, ¿no ve? Con una velocidad B sub A2, que no lo conocemos. Entonces, vamos a tener aquí la energía cinética del péndulo, 1/2 de mb por B sub B2 al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior problema. Entonces, este término lo traigo al lado izquierdo, pero antes simplificamos 1/2. Entonces, en el lado izquierdo me queda MA B sub A1 al cuadrado menos B sub A2 al cuadrado. Igual. Y en el lado derecho, bien, solamente me va a quedar esto, MB B sub B2 al cuadrado. ¿Dónde aplicamos la diferencia de cuadrados? En el lado izquierdo. Entonces tengo MA B sub A1 menos B sub A2 paréntesis
B sub A1 más B sub A2 igual MB B sub B2 al cuadrado. A esa lo llamamos ecuación número 1. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación número 1. Ahora aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces decimos, MA por B sub A1 más 0 es igual a MA B sub A2 más MB B sub B2. ¿Ya? Esta llamamos ecuación 2, porque esta ecuación nos va a servir. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos lo que hemos hecho en la anterior ecuación. Este término lo tenemos aquí al lado izquierdo. Entonces, factorizamos MA y me queda B sub A1 menos B sub A2 igual a MB B sub B2. Esta es nuestra ecuación 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 3. Entonces, voy a copiar aquí abajo la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 me dice MA B sub A1 menos B sub A2. Paréntesis, B sub A1 más B sub A2 igual a MB B sub B2 al cuadrado. Entonces ahora esto lo dividimos entre la ecuación 3. Entonces la ecuación 3 lo colocamos aquí abajo. Entonces dice MA B sub A1 menos B sub A2. En el lado derecho, MB B sub B2. Entonces ahora bien, todo esto se simplifica. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente B sub A1 más B sub A2. Igual, aquí se va la masa y se va una velocidad. Y nos queda B sub B2. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación 4. ¿Ya? Pero ahora, a ver, vamos a sustituir la información que tenemos. ¿Qué es lo que conocemos? BA1, nada más. ¿Right? Entonces, BA1 es 4. Entonces, si de aquí yo despejo la velocidad B sub B2 es igual a BA1 es 4 más B sub A2. Ahora, lo que a mí me interesa es la velocidad, perdón, aquí hay un error. Lo que a mí me interesa es la velocidad de B después del choque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conociendo la velocidad de B después del choque voy a aplicar el principio de conservación de la energía en la parte más baja y en la parte más alta. En este caso no me interesa la velocidad del carrito después del choque. O sea, si es positiva, significa que el carrito sigue yendo a la derecha. Si es negativo, indica que se viene hacia la izquierda. Pero a manera de ejemplo, lo vamos a calcular la velocidad de los dos cuerpos después del choque, tanto de A como de B. ¿Ya? Entonces, a esta lo voy a llamar yo ecuación número 5. ¿De dónde obtengo? Esta sí es una ecuación importante. ¿De dónde obtengo la otra ecuación? Sustituyo datos aquí en la 2. ¿Ya? Entonces vamos a sustituir datos en la ecuación número 2. Entonces aquí en la ecuación 2 yo, la masa de A vale 3. 3. Por la velocidad B sub A1 vale 4. 4. Igual, en el lado derecho, MA vale 3. BA2 no conocemos. Más MB, ¿cuánto vale MB? 5. 5. Y no conocemos el valor de B sub B2. Entonces, esta es mi ecuación 6. Entonces, ahora yo voy a trabajar con esas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, voy a sustituir aquí, en vez de B sub B2, voy a sustituir aquí. La ecuación 5 voy a sustituir en la ecuación 6. Entonces, en el lado izquierdo tengo 3 por 4, 12. Igual. 3BA2 más 5. ¿Ya? En vez de B sub B2, coloco 4 más B sub B2. Ya. 3 por 4, 12. Igual 3BA2 más 5. Y en vez de B sub B2, coloco 4 más BA2.
Hacemos las operaciones respectivas. 12 igual 3BA2 más 5 por 4, 20 más 5BA2. ¿Ya? Ahora, esto va a ser igual. 3 más 5 son 8BA2 más 20. Este 20 viene aquí al lado izquierdo, va a venir con signo negativo. ¿Ya? Entonces voy a tener 20 más 12, ¿no ven? Voy a borrar esto un poco más. Entonces, les decía, este 20 viene con signo menos. Entonces tengo menos 20 más 12 va a ser menos 8. ¿Ya? Menos 8 igual a 8BA2. Entonces de aquí encontramos que BA2 es igual a menos 1 metro por segundo. Como me sale menos la velocidad de A después del choque, significa que el carrito rebota hacia la izquierda. ¿Ya? Rebota hacia la izquierda. Ahora, el valor de B lo calculamos de esta ecuación 5. Entonces, B sub B2 va a ser igual a 4 más BA2. Pero BA2 es 1, ¿no? Perdón, es menos 1. ¿Ya? Entonces, 4 BA2 es menos 1. Entonces, 4 menos 1 es 3. Entonces, la velocidad de B es positiva y es igual a 3 metros por segundo, ¿no? Entonces, la velocidad B sub B2 es 3 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que B se va a mover hacia la derecha, ¿ya? Entonces, este valor de B sub B2 lo voy a colocar yo aquí, ¿sí? ¿Ya? El valor de la velocidad de B, del péndulo de la esfera después del choque, es 3 metros por segundo. Entonces, ahora yo tengo que calcular el valor de H. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Aplicamos el principio de conservación de la energía entre el punto más bajo y el punto más alto. Si este, digamos, yo lo llamo punto 1 y este punto 2. ¿Ya? Entonces digo, la energía mecánica en el punto 1 debe ser igual a la energía mecánica en el punto 2. ¿No? En el punto 1 no hay resorte, no hay energía potencial elástica. Este es nuestro nivel de referencia. Entonces, en el punto 1, la única energía es cinética. Entonces digo, 1/2 de la masa de B por B sub B2 al cuadrado. Esa es la única energía que hay en el punto 1. ¿Ya? Será igual. En el punto 2 va a alcanzar el máximo valor de H. Y por lo tanto, aquí la velocidad va a ser 0. Entonces, la única energía que va a tener en el punto 2 es energía potencial gravitacional, que va a ser mvg por H justamente. ¿Ves? Entonces, a partir de esta ecuación, simplificamos esto y despejamos el valor de H. Entonces, el valor de H va a ser igual. En el numerador tengo 1/2 B sub B2 al cuadrado, dividido G. Entonces, 1/2 de B sub B al cuadrado. B sub B2 es 3 al cuadrado, dividido 9,81. ¿Ya? Y de esa forma encontramos el valor de H. A ver, prendamos la máquina. Tenemos 9 por 0,5 dividido 9,81. Esto sale 0,458, lo vamos a redondear a 0,46. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya tenemos el valor de H, fíjense, todo hemos hecho solamente para calcular el valor de H. Entonces, ahora me vengo a esta ecuación. Entonces, me dice que el coseno de tita es igual a L menos H. ¿Cuánto vale L? Vale 1 metro. Entonces digo, 1 menos 0,46 entre 1. Y de aquí encontramos el ángulo tita. ¿Ya? 1 menos 0,46. Eso, chip, coseno a la menos 1. Y nos da 57,31.
El resultado creo que es 57. Muy bien. Vamos a utilizar algo más de tiempo para hacer un problema más. Solo tenemos 2 clases de problemas, así que tenemos que aprovechar. ¿Ya? Correcto. El resultado sale 57. Muy bien. Volvamos rápido. Vamos a hacer un problema ahora con movimiento en 2 direcciones. A ver, ¿cuál es el problema que hay con 2 direcciones? El 714. 714. Entonces vamos a dibujar antes y después del choque. ¿Ya? Bueno, el problema 714 entonces dice lo siguiente. Un disco de jockey B permanece en reposo. Entonces, este está en reposo. Por lo tanto, la velocidad B sub 1, 0, porque está en reposo. ¿Ya? Entonces, un disco de jockey B permanece en reposo sobre una superficie de hielo lisa y es golpeado por un segundo disco A.
Entonces, este disco A se está moviendo hacia la derecha con una velocidad V sub A1. ¿Ya? Entonces, por un segundo disco A que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, esta velocidad es 30 metros por segundo, la velocidad del disco A antes del choque, ¿ya? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Y que es desviado 30 grados de su dirección inicial, como se muestra en la figura. Entonces, después del choque, el disco A sale desviado 30 grados de su dirección horizontal, ¿ya? 30 grados. El disco B adquiere una velocidad que forma un ángulo de 45 grados, 45 grados, con la velocidad inicial de A. Entonces, con la velocidad inicial de A es horizontal, entonces el disco B sale desviado 45 grados respecto al horizontal, ¿ya? Nosotros aquí hemos trazado un eje de coordenadas X y Y, ¿ya? Entonces, la velocidad de A después del choque forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Y la velocidad de B después del choque forma un ángulo por debajo de 45 grados, ¿ya? De 45 grados. Ahora, las preguntas. Vamos a ir respondiendo por orden. El inciso A dice: calcúlese la velocidad de cada disco después del choque. Entonces, en el inciso A debemos calcular BA2 y debemos calcular B sub B2. ¿Ya? El inciso B dice: ¿es el choque perfectamente elástico? Entonces, debemos responder si el choque es perfectamente elástico. ¿Ya? Entonces, ¿es o no es elástico? Eso debemos responder. ¿Es o no es elástico? ¿Ya? Dice: ¿es el choque perfectamente elástico? Si no es así, ¿qué fracción de la energía cinética inicial del disco A se pierde? Como nos da el resultado del inciso B, es decir, se pierde energía cinética, entonces significa que el choque no es elástico, pero lo tenemos que demostrar de que el choque no es elástico, ¿ya? Entonces debemos demostrar que un choque es elástico o no es elástico, y eso lo vamos a demostrar con el principio de conservación de la energía. Si la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque, es completamente elástico. Pero si la energía después del choque es menor que la energía antes del choque, entonces no es elástico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, no nos da a nosotros la masa de los discos, pero vamos a considerar que todos los discos son de un solo juego y por lo tanto los discos de un solo juego tienen el mismo tamaño y tienen la misma masa. Entonces nosotros vamos a suponer que la masa de A es igual a la masa de B y directamente es igual a M. ¿Ya? Ahora, nosotros en este problema no, digamos, sabemos con certeza si eso no es elástico, pero como tenemos ya el resultado, entonces sabemos que es un choque inelástico. Por lo tanto, no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética a este choque. ¿Por qué repito? Porque es inelástico. En el inelástico hay pérdida de energía, porque estamos viendo el resultado que hay pérdida de energía, ¿ya? Entonces, como no es elástico, no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, el único principio que podemos aplicar a este problema es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que se aplique ese principio a cualquier tipo de choque. Pero en este caso, después del choque, tenemos movimiento en dos direcciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque la velocidad de A y la velocidad de B después del choque van a tener una componente en la dirección horizontal y otra componente en la dirección vertical.
Por lo tanto, tenemos que aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en ambas direcciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo en primer lugar en la dirección X, ¿ya? En la dirección X. Entonces, la cantidad de movimiento total antes del choque en la dirección X debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del choque. Entonces, antes del choque en la dirección X solamente tiene movimiento el disco A, porque el disco B está en reposo, ¿ya? Entonces, vamos a tener M por B sub A1 antes del choque en la dirección X. Igual. Después del choque, vamos a tener nuevamente M, la masa de A, por, voy a ver, la componente de A en la dirección X, BA2 en la dirección X, va a ser BA2 coseno de 30, ¿ya? Va a ser BA2. Repito, la componente de la velocidad BA2 después del choque va a ser BA2 coseno de 30. La velocidad B sub B2 también tiene dos componentes. Una componente B sub B2 coseno de 45 en la dirección X positivo a la derecha y otra componente vertical hacia abajo. Entonces aquí tengo más M B sub B2 coseno de 45 grados, ¿ya? Esa es la ecuación para la dirección X. Hagamos la simplificación. M con M se cancela. B sub A1 tenemos de dato que vale 30. Entonces yo voy a escribir 30 igual a BA2 coseno de 30 más B sub B2 coseno de 45. Ecuación 1. Ahora vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en la dirección Y. Entonces aquí voy a colocar en la dirección Y, ¿ya? Entonces, en la dirección Y, antes del choque, ninguno de los discos se mueve verticalmente, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces vamos a tener 0 más 0, igual. Después del choque, ¿ya? A tiene una componente vertical positiva hacia arriba, que va a ser, entonces, M, la masa de A, por BA2 seno de 30, ¿ya? Entonces la componente horizontal en la dirección X era coseno de 30, entonces la vertical seno. Ahora, la componente de la velocidad de B, del disco B, después del choque, es negativa porque es hacia abajo. Entonces colocamos aquí menos, otra vez la masa de B, por B sub B2 seno de 45, ¿ya? B sub B2 seno de 45. Entonces ahora, bueno, simplificamos la masa, ¿ya? Este término viene con signo positivo aquí al lado derecho, ¿ya? O yo puedo escribir la siguiente ecuación, aquí. BA2 seno de 30 igual a B sub B2 seno de 45. Esto viene aquí al lado derecho, esto lo traigo aquí, es lo mismo, ¿ya? Ahora, el seno de 30 es un medio, entonces yo puedo escribir BA2 por un medio, ¿no ves? Seno de 30 es 0,5 o un medio, igual B sub B2 seno de 45. Finalmente el 2 lo llevo a multiplicar al lado derecho. Entonces voy a tener que la velocidad de A después del choque es igual a 2 veces B sub B2 seno de 45 grados. ¿Ya? Entonces esta va a ser mi ecuación 2. Ahora tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2, dos ecuaciones con dos incógnitas, que son B sub B2 y B sub A2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 2 aquí en la ecuación 1. Entonces me alcanza a ver una línea, voy a escribir. Entonces me va a quedar 30 igual.
Entonces, en vez de B a 2, coloco esto. 2, B sub 2, seno de 45. 2, B sub 2, seno de 45. Por el coseno de 30. Más B sub 2, coseno de 45. ¿Ya? Entra una línea más. Entonces ahora de aquí tengo 30 igual. Factorizo yo la velocidad B sub 2. Paréntesis. Me queda 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45 grados. Entonces, finalmente, de esta última ecuación, despejamos nosotros el valor de B sub 2. Pues voy a borrar todo esto. Entonces, despejo de aquí B sub 2. Entonces, B sub 2 va a ser igual. En el numerador tengo 30. Sabemos que esos son 30 metros por segundo. Dividido 2 seno de 45. 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45. Y de esa forma encontramos el valor de la velocidad del disco B después del choque. ¿Ya? Entonces tengo 2 por seno de 45 por el coseno de 30 más coseno de 45. Igual. Eso lo subo arriba por 30. Y me sale 15,5. Entonces, la velocidad del disco B después del choque es 15,5. Ahora voy a calcular la velocidad de A de la ecuación 2. Entonces, la velocidad de A es igual a 2 por B sub 2, 2 por 15,5 por el seno de 45. ¿Ya? Entonces tengo por seno de 45 por 2. Eso es 21,96, 22 redondeado. Entonces la velocidad del disco A después del choque es 22 metros por segundo. Entonces yo ya tengo las velocidades después del choque de los dos discos, ¿eh? Del disco A y del disco B. Comprobemos, a ver. B sub A 22 y B sub B 15,5. Correcto, ¿ya? Entonces, ahora, el inciso B dice, ¿es el choque perfectamente elástico? Entonces, para saber si el choque es elástico o no es elástico, entonces tenemos que calcular la energía cinética antes y después del choque, ¿ya? Entonces, voy a calcular yo la energía cinética antes del choque, ¿ya? Esto lo voy a hacer un poco más rápido, ¿ya? Porque ya estamos casi sobre el tiempo. Entonces, antes del choque, ¿ya? La única energía que hay es del disco A, porque el disco B está en reposo. Entonces, antes del choque, la energía cinética, lo voy a llamar así, energía cinética inicial, es igual a 1/2 de la masa por B sub A1 al cuadrado.
¿ya? 1/2 de m, la velocidad de A es 30. ¿Ya? Entonces, 30 al cuadrado es 900, 3 por 3, 900 entre 2, 450. Entonces, lo vamos a dejar en función de la masa. La energía cinética antes del choque es 450 veces la masa. ¿Ya? Después del choque, los dos tienen velocidad. Entonces, después del choque, la energía cinética final será igual a 1/2, ¿ya?, de la masa. Voy a factorizar yo. ¿Ya? Entonces, voy a tener la velocidad VA2 al cuadrado más B sub V2 al cuadrado. ¿Ya? Porque 1/2 de la masa es el mismo. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de la masa. Entonces, B sub A2 tengo 22 al cuadrado, ¿ya? Más 15,5 al cuadrado. 15,5 al cuadrado. Entonces, la energía cinética final o después del choque va a ser igual, a ver, vamos a sacar aquello. Entonces, tengo 22 al cuadrado más 15,5 al cuadrado. Eso dividido 2. Y eso me sale 362 veces la masa. Entonces comparamos. La energía cinética antes del choque es 450 veces la masa. Y la energía cinética final es 362. Entonces no es igual. Por lo tanto, no se cumple el principio de conservación de la energía cinética. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el choque no es perfectamente elástico. ¿Ya? Entonces se trata de un choque inelástico. Entonces, vamos a calcular ahora la energía que se pierde en el choque. ¿Ya? Entonces, aquí voy a escribir yo energía perdida. ¿Ya? Es la energía perdida o la energía que se pierde en el choque. Entonces, ¿a qué es igual la energía perdida? Es igual a la energía cinética inicial menos la energía cinética final. Entonces, la energía perdida será 450 menos 362. Eso es 88. Entonces, la energía que se pierde es 88 veces la masa. ¿Ya? 88 veces la masa. Ahora, ¿cómo calculamos la fracción de energía que se pierde? ¿Ya? Fracción de energía que se pierde. ¿Ya? Entonces, la fracción de energía que se pierde es igual a la energía perdida dividido la energía cinética inicial. ¿Ya? Y si queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Voy a borrar esto. Entonces, esa fracción que nos pide ahora es igual. La energía perdida es 88 veces la masa. La energía cinética inicial era 450 veces la masa. ¿Ya? Entonces, la masa con masa se simplifica y dividimos 88 entre 450. Y eso nos da 0,196. ¿Ya? Entonces, la fracción de energía que se pierde es 0,196. Si me piden, digamos, la fracción en porcentaje, entonces será 19,6%. ¿Ya? Entonces, la energía que se pierde en el choque es igual al 19,6%. En este caso, fíjense, ¿quién es el que ha perdido energía? Es el disco A. ¿Por qué? Porque el disco B no tenía energía antes del choque. Entonces, antes del choque, la única energía es de A, y por lo tanto, la energía que se pierde en este caso es de A. ¿Ya? A ver, comprobemos este resultado final. Correcto, el choque no es
no es perfectamente elástico en la respuesta y por lo tanto la fracción de energía que se pierde es 0,196. Muy bien, con eso entonces damos por terminado la clase de hoy. El próximo jueves vamos a continuar con unos 3 problemas más de este capítulo y con eso vamos a dar ya por terminado también, ¿ya? Entonces aquí voy a parar la grabación.